refrigerantes primarios, los que cambian de estado líquido a vapor, y hablamos de refrigerantes secundarios, los que no cambian de estado, como por ejemplo el aire, el agua, los aceites, las salmueras, el glicol. Todos esos son refrigerantes secundarios porque no cambian de estado. En cambio, estos que cambian de estado, que están de vapor a líquido y de líquido a vapor, entonces los llamamos refrigerantes primarios. Absorben calor cuando pasan de líquido a gas. El líquido es un estado de menor energía, el vapor es un estado de mayor energía, entonces él necesita energía y absorbe esa energía, en este caso, por ejemplo, a baja temperatura. Y en cambio, cede calor cuando pasa de gas a líquido. Nuevamente, el gas es un estado de mucha energía, el líquido es un estado de baja energía, entonces él cede esa energía y la cede a alta temperatura, por ejemplo, en el condensador. ¿Cómo han evolucionado los refrigerantes? Hace muchos años, a mediados del siglo XIX, en 1834, un señor, Jacob Perkins, empezó a usar el éter, el amoníaco, el cloruro, este es el dimetiléter, el dióxido sulfúrico y hasta el CO2, como hoy en día estos dos refrigerantes. Estos son muy venenosos y el éter pues también lo priva a uno. Empezaron a usar estos refrigerantes cuando se empezó a desarrollar la refrigeración mecánica, porque acuérdense que hace muchos años, antes de 1834, el frío era porque se sacaban bloques de hielo de los icebergs, ¿cierto? De los icebergs llegaban y sacaban bloquitos de hielo que los vendían para vender frío. Pero ya este señor que empezó a sacar los primeros equipos de compresión usaban estos refrigerantes. También Ferdinand Carré desarrolló por primera vez el ciclo de absorción, que no usaba el compresor que había desarrollado Perkins, sino que usaba calor para separar un gas de una sustancia absorbente. Sin embargo, ya fue a principios del siglo XX, cuando empresas como Frigidaire, que era una empresa de la General Motors, empezaron a desarrollar refrigerantes sintéticos. Inclusive fue un empleado de la General Motors que desarrollaron los primeros CFCs, como el R12 y el R11, ¿cierto? Y a partir de esta época, digamos que hubo una explosión mundial en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Se usaban en todas partes, ¿cierto? Empezaron a salir las primeras neveras, empezaron a salir los aires acondicionados para los carros, aire acondicionado para los aviones, en fin, hubo un desarrollo masivo de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Pero resulta que en 1972 ya empezaron a sospechar que estos refrigerantes que tienen cloro en su composición estaban afectando la capa de ozono. Entonces, desarrollaron otros refrigerantes como los HCFCs que tenían un menor impacto, o sea, se redujo considerablemente un menor impacto sobre el deterioro de la capa de ozono, sobre la destrucción de la capa de ozono. Pero este esfuerzo no fue suficiente porque, digamos que se siguió viendo mucho el efecto
Entonces, en 1987 se firmó por casi todos los países del mundo el Protocolo de Montreal y empezaron un programa para sacar del mercado los refrigerantes que tuvieran cloro en su composición. Y salió la tercera generación de refrigerantes, que fueron los HFCs. Ya eran refrigerantes que tenían hidrógeno, flúor y carbón, no tenían cloro. Sacaron el cloro dentro de la composición. La segunda generación, estos más famosos eran el R22 y el R141B. Y los HFCs de tercera generación, los más famosos, es el R134A y el R410A. ¿Cierto? Entre estos dos están los más famosos. Pero resulta que estos gases, a pesar de que ya no destruían la capa de ozono, sí seguían contribuyendo al calentamiento global. Un refrigerante como el 134A puede tener más de 1400 veces el potencial que tiene un kilogramo de CO2. Y eso es lo que se conoce como GWP. O sea, cada kilogramo de 134A es como si dejara escapar a la atmósfera 1400 kilogramos de CO2. Entonces, dado que el 410 es más de 2000, ya que estos refrigerantes contribuyen mucho al cambio climático por su efecto sobre el calentamiento global, se trató pues de controlarlos con el protocolo de Kioto, que fracasó. Entonces se integraron al protocolo de Montreal a través de un nuevo protocolo que se llama la enmienda de Kigali. La enmienda de Kigali es de las Naciones Unidas, es mundial, porque el F-gas es una reglamentación europea, el del 2014, el del 2010 y el del 2022. Estos son normas europeas. Pero la enmienda de Kigali son convenios que han firmado. Colombia lo firmó en el 2019, es reciente. Esta enmienda, digamos, esta reunión de las Naciones Unidas ocurrió en el 2016 y aquí en Colombia el Congreso, como ley de la República, eh, lo validaron en el año 2019. ¿Qué busca? Reducir también los HFC. ¿Con qué? Con una cuarta generación de refrigerantes que que tienen varias opciones. Tienen la opción de los HFO o hidrofluorooleofinas, o sea, tienen hidrógeno, flúor y enlaces de carbono no saturados, también se llaman refrigerantes no saturados. Uno de los más comunes o más famosos por ahora es el R1, 2, 3, 4, FY o el R1, 2, 3, 4, ZE. Estos, digamos que los desarrolló una empresa que se llama Honeywell. Por ahora, pues, están protegidos por patentes, son muy costosos. Y los desarrollaron en conjunto con la industria automotriz, como Mercedes, BMW, Audi, todos ellos, que los vehículos, por lo menos aquí en Colombia, los que usan estos refrigerantes son la mayoría pues de estos vehículos de alta gama. Sin embargo, pues dado que estos ya tienen un GWP, que les había mostrado yo que en esa aplicación había una aplicación que les había mostrado el otro día de GWP no funcionaba, pero la que hay de Danfoss, que se las compartí, ahí está también el GWP. Voy a compartírselas acá, voy a poner aquí, no. Voy a buscar aquí el 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, el YF. El YF tiene un GWP de 4. Entonces ya es muy bajito.
pero sigue siendo muy costoso. Entonces también como alternativa se usa los hidrocarburos. Hidrocarburos como el R600A, como, llamado isobutano, o el R290, que es el propano. Y otros que se llaman refrigerantes inorgánicos, como el CO2 y el amoníaco. Entonces la figura pues muestra un pescado mordiéndose la cola porque ¿qué pasó? Volvimos a regresar a nuestros orígenes. Ya en 1834 ya se usaba amoníaco, ya se usaba CO2 y a principios de 1900 ya se usaba el R290, ¿cierto? Por aquí hay una publicidad de un refrigerador con propano. Ante la alta gama de refrigerantes, hay quizás más de 100 refrigerantes. Instituciones como ASHRAE la Asociación Internacional de Estandarización, la ISO, o en Europa la UNEP, o en Colombia también el ICONTEC. El ICONTEC también tiene también tiene una norma parecida a esta, que sirve para designar la clasificación de los refrigerantes. No solamente para clasificarlos, sino también en términos de seguridad, ¿cierto? Pero primero, esta clasificación, digamos, va por, digamos, hay una reglita, ¿cierto? Que me dice que el primer número es el número de átomos de carbono no saturados, el segundo número es el número de átomos de carbono -1, el tercer número es el número de hidrógenos +1, y el último número es el número de flúors. Entonces, por ejemplo, si yo escribiera aquí R22, entonces aquí habrían dos ceros, es porque no tiene átomos de carbono no saturados. El 0 es porque tiene un átomo de carbono, pero -1 da 0. El 2 es porque tiene dos átomos perdón, tiene un átomo tiene un átomo de hidrógeno. Y flúor porque tiene dos flúor. Entonces, a ver, yo dibujo esto a ver si me queda bien. Un carbón. Aquí hay un 2, entonces le resto 1, entonces tiene un hidrógeno. Y tiene dos flúor. Un flúor. Un flúor. Este es un flúor. Número de átomos de hidrógeno +1. Sí. Y cuando ya no me sobra ninguno, entonces el R22 tiene, ¿qué le falta acá? Le falta un cloro. Entonces el R22 es CHClF2. Esta es la composición del R22. Cuando ya se me cubren todos y no tengo más donde, porque el carbón siempre va a tener 4 enlaces, a no ser que diga que tiene un enlace no saturado, que tendría un doble enlace. Entonces acá tiene dos flúor, un hidrógeno y un cloro, el R22. Creo que por aquí también está el R22. Tiene un cloro, tiene un hidrógeno y tiene dos flúor. Así ve, aquí está en la línea de un cloro. Está en la línea. Estos que están aquí abajo, son hidrógenos. Está en esta línea de un hidrógeno
y está en esta línea de 2 flúor. 2 flúor, un hidrógeno y un cloro. Ese cuadrito es como para eso. Esta es una clasificación también de los refrigerantes. Les hablaba pues los clorofluorocarbonados. Se llaman CFCs, clorofluorocarbonados. Fluorocarbonados. ¿Cierto? CFC. CFC. Los hidrofluorocarbonados. Ahí me equivoqué, hidroclorofluorocarbonados. HCFC tienen cloro también en su composición. Hidrógeno, flúor y carbono. Ya bien, luego vienen los hidrofluorocarbonados. No tienen cloro. Los HFO, hidrofluorooleofinas. Estos es porque tienen moléculas de carbono que tienen doble enlace. ¿Cierto? Aquí, pueden ir así, carbono, carbono. Y aquí H, 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 H. Entonces, al tener doble enlace, no, mentiras, este no es. El doble enlace son con los hidrógenos. Cuando decimos que no son saturados. Pueden ser así. Y están los no halogenados, que hay dos familias, los hidrocarburos y los inorgánicos. Ahí están el propano, el butano, el isobutano, el amoníaco, el agua y el CO2. No solamente se clasifican los refrigerantes de acuerdo con el ASHRAE, con este estándar ASHRAE 34, sino que también hay otras clasificaciones, ¿cierto? Esta es la más común, pero también hay una clasificación CAS, que es creo que está del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Una clasificación UN, que es de las Naciones Unidas. El nombre químico, por ejemplo, para el R22, ahorita vimos carbono, un hidrógeno, 2 flúor y un cloro. Nos equivocamos. Y generalmente pues tienen esa información en el empaque. Este es precisamente el del R22, del ejercicio que hicimos ahorita. Tiene un carbono, entonces 1 menos 1, 0. Tiene 2 flúor, se suman tal cual. Y un hidrógeno más 1, que me da 2. Hay veces tienen letras al final porque tienen bromo o por ejemplo como el R134A tiene esta letra porque es un isómero. Un isómero significa que tiene exactamente, son dos compuestos que tienen exactamente la composición, pero digamos están ubicados de manera diferente. ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, este refrigerante, el 134A, debe tener 2 carbonos, 1 y 2. Debe tener 4 hidrógenos. Entonces aquí ponemos 1, 2, 3, 4. H, H, H y H. Y debe tener, no, perdón. Tiene 4 flúor, flúor, flúor. Este es flúor y este es flúor. Tiene 2 hidrógenos porque aquí dice 3, ¿cierto? Entonces este es H más 1. Siempre me confundo. H más 1 es igual a 3. Entonces H es igual a 3 menos 1. O sea, 2 hidrógenos. 1 y 2. 4 flúor. 1, 2, 3, 4. Es un HFC porque no tiene cloro.
Pero, por ejemplo, puede haber un 134A que no sea así, sino que sea que tenga un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. Y este sea flúor, flúor, flúor y flúor. ¿Cierto? Fíjense que ambos tienen la misma composición, pero las moléculas pueden estar ubicadas de manera diferente. Vamos a ver qué tanto aprendieron. ¿Cuál debería ser la fórmula? La fórmula química del R123. ¿Mm? Nadie. Sería HCF3. HCF3. Vamos a ver. El 1, carbón menos 1 igual a 1. ¿Cierto? Entonces, carbón sería igual a 1 más 1, es decir, 2 carbonos. Entonces sería más bien HC2. Ok. Esto. Dice que el segundo número es un 2. Entonces dice H más 1 es igual a 2. Es decir, que H es igual a 2 menos 1, que es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, tiene un hidrógeno. Y flúor tiene 3. Ah, pero perdón, me faltó el cloro. Porque si observamos, ¿cierto? Tiene 2 carbonos. Como al tener 2 carbonos y llenamos todos esos con los flúor y aquí le ponemos hidrógeno, flúor, 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 me sobran 2 enlaces que se deben cubrir con cloro. Entonces aquí están estos 2 cloros. C2, Cl2, HF3. Bueno, este otro ejercicio. ¿Cuál es el número ASRE del pentafluoroetano? Eso sería un RQ. C2H-F5. R105. R105. Vamos a ver. 125, no. Bueno. Ah, bueno, otro dice que es el R125. ¿Quién da más? El primer número debe ser carbonos menos 1. Entonces aquí tiene 2 menos 1. Entonces sería un 1. Hidrógenos debería ser H más 1. Pues como tiene 1, entonces sería un 2. Y F5. Y parece que la segunda opción fue la correcta. R125. Muy bien. Correcto. Voy a ir a reclamar un premio a la portería del sábado. ¿Listo? No, mentira. No, pero está bien, ¿cierto? Ya sabemos pues un poco de dónde salen esos números. Eso para los refrigerantes, digamos que es los refrigerantes que son puros, que provienen de moléculas de metano. Todos los refrigerantes provienen de moléculas de hidrocarburo, que pueden ser metanos, etanos o propanos. Etanos tienen una molécula, etanos tienen 2, metanos una, etanos 2 y propanos 3. Casi todos son o etanos o propanos, etanos o metanos. Pero hay mezclas, ¿cierto? Hay mezclas de esos hidrocarburos. A esas mezclas, el ASP34
las agrupó en dos secciones. Las mezclas zeotrópicas y las mezclas azeotrópicas. Entonces hay unas muy famosas como el R410, el 401, el 402A. La letra que va al final es simplemente, hay refrigerantes como el 407 que tienen los mismos compuestos, es decir, están compuestos de R23, 125 y 134A. Pero el A tiene esta proporción en su composición, 20, 20, 40, es decir, 20 de 123, 40 de 125 y 40 de 134. Pero luego otra persona le dio por decir, no, yo quiero registrar otra proporción, es decir, con una proporción de 10, 70, 20, que porque daba mejores prestaciones. Y otra persona, un poco más loca, le dio por decir, no, yo quiero registrar otra proporción 23, 35, 52. Y en orden de llegada al comité de la ASRE, le van asignando esta letra. A, B, C, D, pues, y ahí quién sabe pues cuántas letras. Lo que pasa es que tiene que estar homologado. Para asignarle número tendría que estar homologado por algún fabricante de sistemas de refrigeración que realmente pues vaya a usar ese refrigerante, no se lo registran pues a cualquiera. El número también, o sea, en este caso, por ejemplo, el 10, el primero que se registró fue seguramente el 401, luego el 402, luego el 403 y así sucesivamente. Es en orden de aparición. Puede ser una mezcla de 3 compuestos, de 2 compuestos, en fin. ¿Qué diferencia hay entre azeotrópico, treseotrópico y azeotrópico? Este también se llama no azeotrópico. Bueno, más adelante lo vemos, pero básicamente una mezcla uno la pudiera, digamos que graficar en términos de la presión y la composición. Estas, digamos, no, perdón, la temperatura de evaporación y la composición para una presión determinada. Y es una curva más o menos así, ¿cierto? Donde esto es 100% del componente A y 0% del componente B. Y aquí sería 0% del componente A y 100% del componente B. Entonces, digamos que cuando el componente A está puro, esta sería su temperatura de evaporación a esta presión. Y cuando el componente B es puro, esta sería su temperatura de evaporación a esta presión. Y en la medida que se van mezclando, entonces van cambiando. Esto es líquido. Perdón, esto es líquido. Esta es una mezcla líquido-vapor y este es vapor. Entonces van cambiando su composición. ¿Cierto? Digamos que aquí hay una composición, pero de esa composición hay una parte que es líquida, hay una parte, perdón, que es vapor, hay otra parte que es líquida. Entonces por eso tiene esta forma como de un ojito. Las mezclas azeotrópicas es cuando esta curvita no es de esta forma, sino que se vuelve así. Hay unas mezclas que son así. Esto puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, puede que tenga un punto, puede que tenga dos, pero esto es lo que se conoce como un punto azeotrópico. ¿Listo? ¿Qué pasa con estas mezclas azeotrópicas? Y es que la composición en la fase líquida puede ser diferente de la composición en la fase gaseosa. Es decir, digamos que a una temperatura dada, yo puedo tener varios puntos. Entonces, si yo saco líquido por acá, él puede tener una composición
Y si yo saco vapor por acá, él puede tener otra composición. Pueden cambiar su composición dependiendo de la temperatura. Bueno, los inorgánicos, ¿cómo se nombran los compuestos inorgánicos? Más fácil. Solamente se le da el número 7 y los otros dos números es el peso molecular. Entonces, por ejemplo, el amoníaco es el 717 porque tiene una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno. O sea, el nitrógeno pesa 14, el hidrógeno pesa 1, entonces 14 más 3 daría 17. Entonces su número ASHRAE es 717. En el caso del agua, que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, el oxígeno pesa 16, más las 2 del agua, entonces da 718. El agua se llama 718. Y el CO2, que tiene 1 de carbono y 2 de oxígeno, entonces 16 por 2, más las 12 de carbono, da 44. Entonces el refrigerante se llama R744. Los refrigerantes también se clasifican de acuerdo, en la norma 34 de ASHRAE también define la clasificación de acuerdo con su nivel de seguridad. Y la seguridad se mide bajo dos aspectos: la inflamabilidad y la toxicidad. La primera letra es por toxicidad, entonces hay de dos tipos, A y B. Cuando una persona no es capaz de, digamos, de soportar una concentración menor a 400 partes por millón por 8 horas, entonces se dice que es de alta toxicidad. Pero si es capaz de tolerar más de 8 horas una concentración por debajo de 400 partes por millón, entonces es una concentración por encima, perdón, de 400 partes por millón, entonces se dice que es de baja toxicidad. Y por inflamabilidad se define es un número. Entonces hay de baja inflamabilidad o no inflamables, perdón, como con el número 1, y alta inflamabilidad o mayor inflamabilidad con el número 3. Y hay otras dos clasificaciones intermedias, que es el 2 y el 2L. El 2L es cuando cumple estas dos características, perdón, estas tres características. Tiene un límite inferior de inflamabilidad mayor a 0.1. Estos son 0.1 kilogramos por metro cúbico, es decir, la cantidad de masa que debe haber de una sustancia para que en un metro cúbico de aire el refrigerante es inflamable. Entonces, en este caso serían, si tiene más de 100 gramos en un metro cúbico y es inflamable la mezcla, entonces ya es 2L o 2A. También debe cumplir, esto es un O, ¿cierto? Es o este o ambos, pues. Si el calor de combustión es menor de 19.000 megajoule por kilogramo, entonces también es 1, 2, 1 o 2. Perdón, 2. Y se diferencia entre el 2 y el 2L. El 2L se llama baja inflamabilidad o ligeramente inflamable, cuando la velocidad de combustión es menor de 100 milímetros por segundo. Ahorita vemos en un gráfico esto cómo se relaciona con algunos refrigerantes. Ya son muy inflamables cuando el límite inferior de inflamabilidad es menor a este valor o cuando el calor de combustión es mayor a este valor. Algunos ejemplos de baja inflamabilidad y baja toxicidad: los refrigerantes más contaminantes, que son estos, ¿cierto? Que son los que están saliendo del mercado por normatividad. Ligeramente inflamables, el amoníaco o estos HFO también son
están clasificados dentro de este grupo. Los muy inflamables, pues los hidrocarburos como el R600, el R1270 polipropileno y el propano. Esos refrigerantes que aparentemente aquí son muy buenos porque tienen baja toxicidad y baja inflamabilidad, tienen el problema que tienen alto potencial de calentamiento global. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Dije sí. Sí. En toxicidades, el de mayores A y el de menores B. En toxicidad, el de mayor es B. Ok. Listo. Gracias. Ah, sí. Listo. Bueno, esos refrigerantes que son los de primera generación, que tienen baja toxicidad y baja inflamabilidad, y por eso fue que, digamos, se popularizaron tanto al principio. Son tan seguros que inclusive el R22 o el R11 se usan como propelentes para suministrar droga en estos broncoaspiradores. Los broncoaspiradores pues son dispositivos que necesitan atomizar, necesitan un gas que tengan adentro para que el gas atomice la droga que es necesario pues como respirar, ¿cierto? Para el gas propelente es R22 o R11, porque es completamente inocuo. Lo que pasa es que esos refrigerantes, como por ejemplo el 134A, tienen potenciales de calentamiento global cercanos a 1500, o el 404A, muy usado en refrigeración, 3000, o el 410A, muy usado en estos mini split. Este es el que más hoy en día se está importando a Colombia, es de más de 2000 GWP, es decir, kilogramos de CO2 por kilogramo de refrigerante. En cambio, refrigerantes como el isobutano, que es el R600, el amoníaco, estos que son los HFO, el propileno o el CO2, tienen prácticamente índices de GWP casi que de 0, menores de 4. Eso por el lado de los refrigerantes, que es muy importante entonces seleccionar. Aquí hay algunos refrigerantes pues que son como de transición, que tienen bajos, pues digamos que relativamente bajos. Eso por el lado de los refrigerantes. Cuando un refrigerante escapa de un sistema de refrigeración, eso lo llamamos emisiones directas. Y esas emisiones directas pueden ocurrir en diferentes etapas de la vida útil del equipo de refrigeración. Hay un porcentaje durante la fabricación, carga. Hay otro porcentaje durante el final de su vida útil, cuando se desmantela. Y hay otro porcentaje, hay otra fracción durante su operación y mantenimiento, que es la más importante, casi que el 66%, 33% y 1%. Pero resulta que hoy en día todos estos refrigerantes que aparecen acá, todos son libres de cloro, es decir, no atentan contra la capa de ozono. Estos son refrigerantes de segunda generación, o sea que ya no tienen cloro en su composición. Lo que sí tienen es alto potencial de calentamiento global, y por eso hablamos de estas emisiones directas. Pero también el CO2, no solamente, ¿cierto? El CO2 como gas de efecto invernadero más importante, no solamente
se produce por emisiones directas, sino que también se produce por emisiones indirectas. Las emisiones indirectas son relacionadas con el consumo de energía de esos equipos. Y dependiendo de la matriz energética de cada país, entonces hay países que cualquier kilovatio hora que me consuma yo de energía eléctrica en un sistema de refrigeración va a producir más o menos CO2, ¿cierto? Pero hoy en día los sistemas de refrigeración entonces no solamente se miden por las emisiones, por las fugas que hay de refrigerante, sino también por las emisiones directas, y eso se llama el Total Energy Warning Impact, o sea, el impacto total por emisiones o por consumo de energía, que considera tanto las directas como las indirectas. Bueno, los gases refrigerantes también se clasifican de acuerdo con su composición química. Muchos de estos refrigerantes se llaman fluorados porque están en este grupo de la tabla periódica. Dentro de su composición, pues pueden haber refrigerantes que tengan cloro, flúor o hidrógeno. Estos componentes lo que hacen es modificar moléculas de hidrocarburos que lo que buscan es reducir la inflamabilidad, o sea, mientras más cloro le ponga, más reduzco la inflamabilidad, o reducir la duración en la atmósfera. Mientras más flúor le pongo, menos va a durar el compuesto en la atmósfera. Entonces, y lo que pasa es que la duración está relacionado directamente con el impacto que tiene el refrigerante en la atmósfera. Mientras más dura, más tiempo tiene ese gas de viajar a la estratosfera y causar un impacto más nocivo. Bueno, esto es lo que les decía respecto a los refrigerantes de la serie 500, 400 y 500. Un refrigerante puro es puro tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Pero un refrigerante azeotrópico, la composición, estamos hablando de los refrigerantes zeotrópicos y azeotrópicos, eso. Azeotrópicos también se consideran no zeotrópicos, ¿cierto? No zeotrópicos. ¿Cierto? O la A significa no zeotrópicos. Los azeotrópicos tienen la misma composición en la fase gaseosa que en la fase líquida. No sé si ahorita dije lo contrario, pero bueno, ahí me perdono. Pero estos se parecen mucho a los compuestos puros, porque no cambia la composición en el líquido y en el gas. En cambio, los de la serie 400, la fase gaseosa es diferente de la fase líquida, la composición. Entonces, generalmente, cuando se va a cargar un sistema, en estos, fíjense que la carga aquí, esta línea representa por dónde cargo el sistema. Lo puedo cargar por líquido o por gas, y va a ser en la misma composición. En cambio, los zeotrópicos generalmente se cargan por la fase líquida para garantizar la composición que me da el fabricante. Si los cargo por la fase gaseosa, estoy cargando una composición diferente. Un refrigerante diferente al que me dice el fabricante. Y con las mezclas pasa una cosa muy particular, tanto para las zeotrópicas como para las zeotrópicas. Tienen lo que se conoce como el deslizamiento. Es decir, la temperatura del líquido, ¿se acuerdan de la campana que vimos por allá en otra clase? La temperatura del líquido saturado es diferente a la temperatura del vapor saturado. Hay un pequeño deslizamiento. Entonces hay refrigerantes que tienen más o menos deslizamiento. En cambio, los refrigerantes puros, generalmente, la temperatura del líquido saturado es la misma que la del vapor saturado.
porque a lo largo del cambio de fase, esa temperatura se conserva. Otras características importantes de los refrigerantes es el COP. Hay refrigerantes que tienen más o menos COP. Eso por ahí vimos también unas gráficas que nos comparaban, por ejemplo, el amoníaco con el 134A y el R22. Hay refrigerantes también que se clasifican de acuerdo con su temperatura de ebullición. Entonces, están los de alta presión, los de muy alta presión, que son refrigerantes que ebullen a temperaturas, por ejemplo, el R170, que huye a temperaturas por debajo de menos 80 grados centígrados. Los de alta presión, entre 30 y 80, entre menos 30 y menos 80, que pueden ser estos de este grupo. Esta es la temperatura de ebullición a una atmósfera o a 101,3 kilopascales. ¿Listo? Entonces, estos también, el 507 se considera un refrigerante de alta presión. Se pueden conseguir temperaturas de evaporación muy bajas a presión atmosférica. Están los de media presión, como el R134, ahí entraría en ese grupo. Temperatura de ebullición es menos 26 grados centígrados, o el R12 también. Y están los de baja presión, donde la temperatura de ebullición ya está por encima de 20 grados centígrados. En este caso, por ejemplo, el agua. El agua ebulle a 100 grados centígrados. O el R30, que ebulle a 47. O el 123, que ebulle a 27. Aquí hay otras características de los refrigerantes, como son la temperatura crítica y la temperatura de congelación. Otra característica importante de los refrigerantes es las presiones de trabajo. Hay refrigerantes que trabajan a presiones de vacío, como el R600A. Y hay refrigerantes que trabajan a muy altas presiones, como por ejemplo el R410A. Son refrigerantes que trabajan a presiones a temperatura ambiente por encima de 350 psi, creo que es. Entonces se necesitan materiales más resistentes para que puedan soportar esas presiones. Otra característica importante también es el exponente isoentrópico o politrópico, que hace que el refrigerante se aleje o esté más cerca de un proceso isoentrópico en el proceso de compresión. ¿Sí? Ese es el exponente isoentrópico. También hay refrigerantes que pueden tener campanas que son así delgaditicas, y otros que pueden tener campanas muy grandes y otros campanas delgaditicas. Entonces, eso es lo que se conoce como el calor de evaporación. Y eso hace que hay refrigerantes que tengan mejor rendimiento que otro, porque necesito menos refrigerante para el mismo efecto de enfriamiento. Uno que es muy importante es el volumen específico en la succión. Refrigerantes como el R30 tienen volúmenes específicos en el vapor muy altos, o el 123, que hace que se necesiten usar compresores centrífugos. En cambio, hay refrigerantes que tienen valores muy bajitos, que hacen que los compresores sean más pequeños. Eso hace que, por ejemplo, el agua no sea útil como refrigerante, porque necesito volúmenes de desplazamiento muy altos para mover 1 kilogramo de refrigerante. Estos son litros por kilogramo de refrigerante. Entonces está relacionado con el volumen que tendría que tener el compresor para poder mover 1 kilo de refrigerante. Mientras más grande, mientras mayor el valor, más grande el tamaño del compresor.
Bueno, en esta sección lo que hago es mostrarles cómo uno puede identificar un refrigerante. No es fácil identificar un refrigerante porque la mayoría de los refrigerantes no tienen color, olor, y si se escapan, no queda rastro. Entonces, las recomendaciones son preguntar, buscar placas o etiquetas, hojas de mantenimiento, manuales. Hasta hace poco se usaban los colores de la guía N de ARI. Estos son los colores que te tenían definidos para cada uno de estos refrigerantes, pero a partir del año 2020, salió una norma ahí en el 2016 que decía que para el 2020 todos tenían que empacarse en tanques de un color gris, gris verde claro, así se llama, gris verde claro, con este código. Esto aquí tiene como un verde. Y solamente se pondría la etiqueta en el tanque. Lo que se busca es evitar los cilindros desechables, usar cilindros reutilizables y evitar las falsificaciones, porque era muy fácil en estos cilindros desechables meter, por ejemplo, R11 en este cilindro y no había forma de saber o meter una mezcla de estos dos acá y venderlo como 407, que porque ese era el color. Entonces ya para evitar eso, se evita pues el uso de cilindros desechables y lo que se hace es reenvasar a partir pues de grandes contenedores que buscan garantizar pues la pureza del refrigerante. En el compresor también se puede identificar el refrigerante, en la válvula de expansión que tienen aquí el numerito. Eso puede ser un índice, ¿cierto? Porque puede que sea ya un sistema muy viejo y uno no tenga idea de qué refrigerante es. La aplicación también puede dar idea de qué refrigerante es. Una que es muy útil, que les compartí precisamente la aplicación, esta es la aplicación de Danfoss, del RefTool, donde uno simplemente selecciona el refrigerante, la presión o la temperatura, cualquiera de estas dos, y le da pues el valor, dependiendo de lo que escoja, le da el valor de la presión o de la temperatura correspondiente. Y fuera de eso le da esta información de seguridad. En este caso, por ejemplo, el R290 es un A3, tiene un PAO, un potencial de calentamiento global de 3, o un GWP de 3, un potencial de agotamiento de ozono de 0, una temperatura crítica, una temperatura de ebullición, en fin. Entonces, con este dato, si yo tengo la temperatura ambiente, mido la presión, mido la presión, y entonces debe ser la presión correspondiente a ese refrigerante, y esa es una forma pues mucho más confiable de saber qué refrigerante es. Si definitivamente todo eso no sirve, pues también hay unos aparatos, típico pues costositos, pero que te identifican por métodos que pueden ser infrarrojos o ¿cómo es que es? Hay un método infrarrojo y otro método que es bueno, se me escapa ahorita. Aquí no dice, no. Bueno, unos métodos hay como electroquímicos que me permiten identificar y me dan inclusive me permiten identificar mezclas o puros. Y me saca qué tipo de refrigerante es. Esto se conecta pues a un cilindro o al equipo de refrigeración, a una válvula de
de mantenimiento y se hace pasar por acá a través del sistema, y aquí inclusive puede imprimir una hojita con el resultado. O todavía ya más preciso es recurrir a la cromatografía de gases. Este ya sí es infalible. Pues es mucho más preciso, mucho más preciso. Entonces, generalmente entrega pues una hojita con un puntico que le dice que para este puntico esa es la composición del refrigerante, el cromatógrafo de gases. Bueno, ¿qué impacto tienen los refrigerantes y por qué ha habido una evolución sobre los refrigerantes? Principalmente por estos dos tipos de impactos, el de la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global. Esta caricatura lo que mostró es que cuando teníamos la primera generación, se redujo el PAO o el potencial de agotamiento de ozono llegó a 0, pero los de segunda generación llegaron a PSG o GWP de hasta 2300. Entonces nos encontramos con otro problema de calentamiento global. ¿Qué es el agotamiento de ozono? El agotamiento de ozono es porque muchos refrigerantes que tienen cloro en su composición y duran hasta 100 años en la atmósfera, son capaces de viajar hasta la estratosfera, más o menos unos 20, 30 kilómetros desde la superficie, donde la radiación ultravioleta del Sol es capaz de descomponer esta molécula y liberar moléculas de cloro. Esas moléculas de cloro son muy reactivas y reaccionan con el ozono, destruyendo el ozono, separándola. El ozono, ¿qué es el ozono? El ozono es una molécula de 3 oxígenos. 1, 2, 3 oxígenos. Y el cloro reacciona con ese ozono, que también es muy reactivo, y forma óxido de cloro y oxígeno. El oxígeno es O2. Generalmente el oxígeno nunca está monoatómico, siempre está o en O2 o en O3. Y entonces, cuando se forman cuando se destruye el ozono, se generan agujeros en la capa de ozono, porque el ozono es capaz de filtrar los rayos ultravioletas que son muy dañinos a la vida en la Tierra. Estos rayos ultravioletas, sobre todo los de tipo C, que son muy intensos, producen quemaduras, cáncer y todo tipo de estragos a los seres vivos. Son tan dañinos que, digamos que tecnológicamente se usan para purificar agua, para destruir bacterias. La estratosfera está más o menos por acá, entre los 50 y entre los 16 y 50 kilómetros. Por aquí es por aquí está, aquí hay ozono, pero digamos que aquí hay más ozono todavía. La estratosfera es desde acá hasta acá. ¿Y qué es el calentamiento global? El calentamiento global es que en el día recibimos energía solar, se calienta la Tierra, hay algunos gases que reflejan la radiación, pero la mayoría los dejan pasar, y en la noche esos gases que reflejan la radiación precisamente ya no la dejan salir. Y entonces hacen que en la noche, cuando debería haber, digamos, donde la Tierra se debería enfriar, porque, digamos, está radiando su calor que absorbió en el día, ese calor no sale de la atmósfera, entonces se queda atrapado y hace que la temperatura de la superficie pues se vaya incrementando. Ese es el famoso calentamiento global que produce ese es el efecto invernadero que produce el calentamiento global y que produce muchos estragos.
produce el derretimiento de los polos, produce, digamos, corrientes oceánicas, produce mayor precipitación en algunos lugares que en otros, en fin, todos los estragos pues habidos y por haber. A continuación vamos a ver una serie de tablas, ya con esto terminamos por hoy, una serie de tablas que nos muestran los datos de vida media, de potencial de agotamiento de ozono y potencial de calentamiento global y grupo de seguridad de muchos refrigerantes. Aquí hay algunos de unos HFCs, aquí hay otros HFC también, aquí hay de todo. Aquí están todos los grupitos, HFC, CFC, como un resumen chiquitico. Y aquí ya por grupos, HFC, HFO. Fíjense que estos no tienen PAO, pero tienen bajo potencial de calentamiento global. Algunas mezclas, hay muchas. Mezclas HFC y mezclas HCFC. Hay de los dos grupos. Refrigerantes naturales. Y alguna comparación pues del impacto que pueden tener algunos refrigerantes. Digamos que lo que significa con respecto, por ejemplo, al CO2, ¿cierto? Esto es como si dejara escapar 14.000 moléculas de CO2. El 410 es como si dejara escapar 2.000 moléculas, o 1 kilogramo de 410 es como si dejara escapar 2.000 kilogramos de CO2. Aquí hay otros datos de algunos refrigerantes hidrocarburos. Y algunas propiedades también de los refrigerantes hidrocarburos. Una de las más importantes es precisamente el límite inferior de inflamabilidad, que me permite clasificarlo precisamente como clase 3, como altamente inflamable. Aquí están dos de los más usados, el R290 y el R600. ¿Por qué tienen esa clasificación? Los que tienen muy poquita energía para quemarse son los más peligrosos porque se prenden muy fácil. Y en cambio los refrigerantes que necesitan mucha energía para quemarse, mucha energía de ignición o poco calor, poca velocidad, bajo límite de inflamabilidad, entonces estos son los que se consideran categoría 2 o categoría 2L, y estos son los que se categoría 3. O acá también, que dependen de la velocidad de combustión y del calor de combustión. Los que tienen baja velocidad y bajo calor son los del grupo 2L, y en cambio los que tienen alta velocidad de combustión y alto calor de combustión son los que se clasifican 3, alto calor de combustión. Esos refrigerantes hidrocarburos en la refrigeración comercial sobre todo han tenido muy buen impacto, y también en la refrigeración, residencial y comercial. Residencial con el R600 y comercial con el R290, porque tienen características termodinámicas que los hacen mejores que en este caso que el R22, ¿cierto? También en la refrigeración industrial apenas pues está empezando a explorar sus usos, porque todavía pues digamos que hay riesgos y hay accidentes, aunque ocurren accidentes todavía, porque la gente, digamos, está tan confiada en los refrigerantes que no tienen problemas, que estos pues sí tienen problemas de que se prenden si yo les pongo un soplete. Pero hoy en día estos colorcitos verdes significa pues que digamos que están maduros tecnológicamente. En grandes instalaciones de refrigeración comercial están penetrando con mucha fuerza. Ya hay
hay sistemas de refrigeración que pueden tener hasta 25 kilogramos de refrigerante R290. 25 kilogramos, que ya es un equipo muy grande. Pero ya a escala industrial, donde se necesitan 50, 100 kilogramos de refrigerante para una instalación, todavía pues está explorando pues como las medidas de seguridad adecuadas para poder llegar a esos niveles. Esta es una comparación también pues de los refrigerantes de hidrocarburos con algunos otros refrigerantes, son muy parecidos. Los diagramas presión-temperatura trabajan más o menos a las mismas temperaturas y presiones. Y digamos el equivalente de conversión, si fuera a usar un compresor hidrocarburo, con hidrocarburos, si tuviera un refrigerante R12 o R134. Por ejemplo, en las neveras, el compresor es un 47% más, no, perdón, el compresor no, el compresor es más grande, pero la capacidad de frío, los vatios de frío se necesita un equipo un 47% más pequeño, en capacidad, no en tamaño, en capacidad, porque realmente el de R600 es un compresor un poquitico más grande. Si fuera en refrigeración comercial, con R290 necesitaría un equipo un poquitico más grande. ¿Cierto? Aquí en este punto 42. Y esto es un poco pues esa explicación. El R134A tiene un HFG o un calor de evaporación más pequeño que lo que tiene el R600. Además que trabaja a presiones de vacío, pero trabaja a presiones de condensación más bajas, lo que hace pues que también se vuelvan construcciones más económicas. Y estas son algunas comparaciones pues que también se las voy a dejar ahí para que ustedes las vean, de diferentes refrigerantes comparados con los refrigerantes hidrocarburos. Porque en la próxima clase vamos a hablar también de refrigerantes, pero nos vamos a concentrar más en el amoníaco y en el CO2. ¿Listo? Y todo esto pues es sobre refrigerantes hidrocarburos. Esta es la presentación comercial de cómo viene el R600 y el R290 y el aceite que se usa en los sistemas de refrigeración. Algunas normas internacionales, pero entonces esto lo repasamos ya para para el día de mañana. ¿Listo? ¿Les parece? Para que hoy no dejemos este tema empezado sobre un aspecto normativo. Son poquitas diapositivas. De cómo, digamos, está la situación normativa en Colombia, cuáles normas aplican y cuál es el cronograma también de eliminación y cuáles son las opciones de reemplazo de los refrigerantes. Pero básicamente, pues resumido, es HFO, hidrocarburos y amoníaco y CO2. Esas son las alternativas. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos. Sí, profe, una